Yo solo espero que esto quede bien porque esta es la cuarta vez que grabo el mismo vídeo y me estoy volviendo loco. Si llevas un tiempo viendo este canal te habrás dado cuenta de que a lo largo de todos estos años, cover tras cover, vídeo tras vídeo, mi pelo ha cambiado como 1000 trillones de veces. Y si eres nuevo o nueva, déjame decirte que, bueno, pues ya estás viendo los vídeos, eso para empezar. Y segundo, he maltratado bastante mi pelo. A lo largo de todos estos años he adquirido una experiencia de prueba de ensayo y error que me ha hecho darme cuenta de un par de cosas a la hora de teñirme, de colorarme, etc, etc. Las otras veces que he intentado grabar este puñetero vídeo me he enrollado como una persiana y he acabado hablando 40 minutos aquí contra la cámara. Honestamente, ¿quién va a ver eso? ¡Qué aburrimiento! Así que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a contar cuál es mi rutina de cuidado... ¿No? ¿Capilar? Sí, ¿no? Suena fancy. Os voy a contar mi rutina de mi cuidado capilar y de ahí os iré dando un par de tips. Si a raíz de esto sigues teniendo alguna duda, tú solo déjala aquí abajo porque yo lo veo todo. También cabe aclarar, por favor, que no soy peluquero. Fui a la academia, pero no la terminé. Y obviamente los consejos que os voy a dar son desde prueba con mi pelo. Cada pelo es un mundo diferente y tenéis que tener en cuenta que vuestro pelo no es igual que el mío, entonces puede que algo no os sirva. ¿Cómo tengo el pelo? Mi pelo es fino, graso y, como es mega obvio, es corto. Que sea corto no implica que no tenga mucha cantidad, porque no sabéis el volumen que me sale a veces. O sea, la tijera de entresacar podría valer 200 euros y estaría bien gastada, la verdad. Vamos a empezar por lavarnos el pelo. Yo utilizo ese champú, pero al parecer en la pandemia se acabó el papel higiénico y ese champú. Así que ahora mismo estoy usando otro, así que no os lo puedo enseñar físicamente. Pero ese champú me gusta mucho. Me lo compro en packs en el Primor, porque hay que ahorrar, amigos, hay que ahorrar, porque te gastas un pastizal en tintes y luego... Me lo suelo lavar una vez si tengo un tono que quiero mantener. Por ejemplo, tengo un tinte semipermanente que se va con 2 lavados, pues me lo lavo una vez. Ahora, si tengo un tono más natural, por ejemplo como este, me lo puedo lavar 2 veces. También depende de cómo tenga el pelo en ese momento. Si tampoco lo tengo tan sucio, realmente no me hace falta lavármelo 2 veces. Os voy a recomendar también un champú morado en caso de que queráis matizar un amarillo o queráis poneros el pelo gris. Yo utilizo el cual yo llamo el de los viejos, porque nunca me acuerdo de cómo se llama. Es el único champú morado que yo he probado que me pone el pelo gris de verdad. Los demás, muy sutil. Con ese champú yo me puse literalmente el pelo gris y no me hizo falta ningún tinte. Después de lavarlo, yo paso directamente a la mascarilla, porque para mí el paso del acondicionador me parece innecesario completamente. El gastar el dinero cuando te lo podría gastar en un tinte. La mascarilla que yo he usado durante un tiempo ha sido esta, la cual se ha acabado con la pandemia también. Sí. Todo lo que me gusta se ha acabado. Hidrata bastante bien el pelo y además huele fenomenal. Ahora mismo la que estoy usando es la que va conjunto con el champú, porque, bueno, pues porque no está esa, la verdad. Es que todo está mal en esta vida. También os recomiendo esta de Vasco, ¿puede ser? ¿Es negra? ¿Es negra? Sí. Y yo la usaba cuando tenía el pelo muy mal, pero muy mal de al borde de la muerte. Te estás tocando paja. Y me lo arreglaba tanto que se me empezaba a poner el pelo graso, entonces tenía que dejar de usarla. La dejo 5 minutos más o menos, tampoco la dejo mucho rato porque no veo tampoco la diferencia entre dejarla mucho y dejarla poco. Después de salir de la ducha y secar con toalla, cuando también tengo el pelo que me noto un poco que necesita hidratación, suelo usar este serum. Sí, este sí lo tengo, pero es que me da pereza, era por... Ese serum hidrata bastante y arregla un montón las puntas. Yo noto muchísimo la diferencia, pero por ejemplo ahora que lo tengo recién cortado y está bastante sano, pues no lo estoy usando, porque prefiero que el pelo esté lo más natural posible. Y como paso extra, si tuvierais el pelo como pidiendo por favor un poco de hidratación, give me something, lo mejor que podréis echaros es aceite de argán o aceite de coco. Yo hubo también un momento que tuve que dejar de usarlo porque ya era demasiada grasa para mi pelo, pero cuando lo tenía muy mal de las decoloraciones, de las primeras que yo me hacía, yo dormía abrazado a mi bote de aceite de argán del Mercadona. Algo que sé que os va a doler a mucho o a muchas, es que lo siento, pero si queréis cuidaros el cabello, no secador, no plancha. Sí, lo sé, hay gente que tiene el pelo muy rebelde y lo necesita sí o también. Lo puedo llegar a entender. En ese caso, limitado al secador
y si puede ser el secador con el aire frío, todavía mejor. También soy consciente de que hay sitios o momentos en los que el clima no ayuda. Tampoco es plan de que os pongáis enfermos o enfermas, pero si podéis evitarlo es lo mejor. ¿Quién soy yo para decir eso si me he secado el pelo y luego me lo he planchado? Nadie. En cuanto a la plancha, a mí realmente no me hace tanta falta porque tengo el pelo muy liso. Es que me lo plancho por vicio. Realmente me lo plancho para poder manejarlo un poco más, que esté cada pelo en su sitio, o para rizarlo. Porque rizar mi pelo, en fin, no. Cuando he tenido el pelo muy mal, me lo he dejado mucho tiempo sin secar, solo al aire libre, incluso durmiendo con el pelo mojado, que luego me he despertado con peinados así, rollo Final Fantasy. Se ha notado de verdad que no he usado el secador durante ese tiempo, ni la plancha. Se nota, se nota. Y por último, cortarse el pelo. Sí, ya lo sé también. Hay mucha gente que no quiere cortarse el pelo, hay gente con el pelo largo que le cortan 2 dedos y ya es como la muerte y destrucción. Yo lo entiendo. He tenido el pelo largo. Pero realmente cuando lo tienes tan mal, cortar las puntas hace maravilla. ¿Qué pasa? ¿Por qué mis puntas no suelen estar mal? Porque me las estoy cortando en un constante. Mi pelo crece muy rápido. Entonces, cada 2 semanas o así, 2 o 3 semanas, necesito aunque sea un retoque solo por ver, por el placer de la visión. Lo dicho, sé que a mucha gente no le va a gustar, pero lo mejor que podéis hacer es cortaros las puntas regularmente. Eso ayudará a sanearlo y sobre todo tener en cuenta que hay que cortársela después de hacerte la decoloración, tinte o lo que sea que te vaya a hacer. No antes, sería contraproducente. Otro tip es que, por ejemplo, yo cuando me hago la decoloración, yo echo muchísimo champú. Echo ahí para que haya todavía más mezcla, porque nunca sobra en una decoración. Y además ayuda a que no haga tanto daño al pelo. Tampoco os estoy diciendo que sea una mezcla hiperlíquida, por favor, no os paséis. Pero digamos que un chorreón ahí. También suelo tirar de tintes sin amoníaco o tintes semipermanentes. ¿Por qué? Porque hacen mucho menos de daño al pelo. Dura menos el color, pero es lo bonito que son. También aclarar, porque no paráis de preguntármelo, mi pelo, mi corte de pelo, ¿tiene nombre? No lo sé. No me lo preguntéis porque yo no lo sé. Si lo tiene, yo no lo sé. ¿Algún peluquero o peluquera en la sala, por favor, que conteste? Lo mejor que podéis hacer cuando queréis un peinado, si no sabéis los nombres como yo, por ejemplo, es básicamente enseñar una foto. Y a ser posible, varias fotos para que puedan ver todos los ángulos de la cabeza. Como ejemplo diré que a mí mi madre es la que me corta el pelo porque ella es peluquera titulada, a diferencia de mí. Y es la única persona a la que yo le confío mi pelo. A lo largo de estos años hemos ido probando cosas y ya más o menos tiene pillado el truco de mi corte de pelo, que básicamente casi siempre es el de Jungkook, es que yo llego a mi madre y le pongo una foto. Mamá, córtamelo como Temi. Vale, hija. Mamá, córtamelo como Jungkook. Vale. Mamá, córtamelo como Jungkook. Otra vez Chidrago, me tienes de Chidrago hasta los huevos ya. 80 años diciéndome que te corte el pelo como Chidra. Mi madre ha visto probablemente todas las fotos que existen del pelo de Chidrago. Sé que suena bastante obvio, pero tener toda la parte de abajo rapada, no sabéis lo cómodo que es tanto a la hora de echar tintes o decoraciones como a la hora de mantenerlo. Esto se seca en 3 segundos, no necesita mantenimiento, no lo peines, son todo ventajas. En cuanto al tema de las pelucas, porque siempre me han preguntado mucho dónde te las compras, os digo, las primeras veces que yo he comprado pelucas, o sea, el 80% de mis pelucas son de eBay y son compradas a voleo. ¿Por qué? Porque en eBay no hay reviews. En eBay no se hacen reviews, no te ponen fotos 100% reales que tú digas, oh, es esa. Son imágenes a veces un poco engañosas. Digamos que yo he ido a la aventura y, por gracia divina, la peluca de Lisa, que la compré en eBay, me salió bastante bien. Es más, me gusta tanto que la he comprado 3 veces. La tengo 3 veces. Una cortada por aquí, otra un poco más abajo y otra larga. Os la dejaré por aquí abajo porque está bastante bien. No es muy cara. No es muy cara. Yo no me compro pelucas caras. Inciso, porque me he comprado una peluca un poco más cara de lo normal y me ha dolido. Han sido 25 € y me ha dolido. También os puedo dejar por aquí abajo, si queréis, la peluca de Chunha, que es como la llamo yo a la peluca negra, que ha sido totalmente multiuso porque la uso en 40 bailes diferentes. Y la peluca gris, que es la misma pero negra. Esas sí que son muy baratas, yo las compré en AliExpress y la verdad es que para el precio que tienen está bastante bien. Sobre todo la negra se ve súper bonita. Esto es algo que metí en los otros vídeos y que ya quería meter sí yo también. Hostia, qué daño me he hecho, ¿no? ¡Wow! Me ha arrancado media cara. Es recomendaros un tinte de cada color del arco iris. ¿Por qué? Porque puedo. Ya está, no hay más. De rojo tenemos el rojo Shanghai de Salerno. Es el rojo de GD en Ben Ben Ben
y de Amber en Red Light. Es un tono muy bonito, pero pasa a rosa muy rápido, así que os recomiendo que os lo echáis en continuo o que no os lavéis la cabeza. De naranja os voy a recomendar el Orange y el Coral Red de Crazy Color. Son dos naranjas muy intensos, son el naranja de G-Dragon en Satyr y en Sober, es ese naranja. El Coral es un poquito menos intenso que el Orange, pero son casi prácticamente gemelos. De amarillo vamos a omitirlo completamente porque una vez te haces una decoración, ya te queda amarillo y yo creo que eso vale. En cuanto a verde, os voy a recomendar el Lime Twist y el Toxic UV de Crazy Color. Es G-Dragon en Faki. Es que este señor sirve para todos los ejemplos. De azul, como no, os tengo que recomendar la mascarilla de Nirbel porque fue un descubrimiento. Yo nunca había utilizado mascarillas de color y la verdad, el bote tan grande y lo barato que me salió, que fueron como 4 euros, 4 y pico, maravilloso. El color no se va, o sea, yo lavo y lavo y lavo y no se va. Eso sí, lo mancha todo. Tened mucho cuidado porque lo mancha todo. De morado os quiero recomendar algo, pero es que odio el morado, es que no me gusta, es que... Mi máxima es el lavanda o lila y os recomiendo el lavender de Crazy Color. No, este vídeo no lo paga Crazy Color, pero podría. Es un tono muy bonito, pero como ya digo, a mí los morados... Con los rosas también tengo un problema y es que os puedo recomendar muy poquitos. De la misma marca que la otra mascarilla os puedo recomendar la Bubblegum Chewing... El rosa es muy intenso y se va poniendo melocotón con los lavados, es súper bonito. De tonos neutrales no voy a recomendar nada porque honestamente me he llegado a comprar tintes de tonos naturales por 2 euros y han servido perfectamente. Cualquiera de droguería os vale. Siento que me estoy dejando algo en algún momento, es que me estoy dejando algo, pero es que no lo sé. Me podría tirar horas hablando de peluquería y probablemente aburrir a todo el mundo. Pero en lugar de eso, dejad en los comentarios cualquier duda, lo que sea, en serio, o rebatirme lo que sea, o decirme esto lo has dicho mal, que yo lo voy a aceptar porque aquí uno no tiene título. Todo lo he probado en mi pelo, no me ha hecho daño nada, pero tendríais que ver lo de la alergia y todo este tema porque si alguna soy alérgico a algo y luego me echáis... Yo no, a mí las culpas no, ¿eh? Espero de verdad que os haya servido este vídeo porque es un calvario. Este vídeo para mí ha sido horrible, en serio, no había manera de terminarlo. Espero que os haya gustado y que haya resuelto alguna duda o que os haya ayudado un poquito aunque sea. Y si queréis ver más vídeos de este estilo solo tenéis que preguntarlo, que sugerirlo o que lo que sea aquí abajo porque como he dicho lo veo todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Me muero de calor. Hostia, tío, me cago en la virgen.